la serie Yo tengo gozo en mi alma. Hace 2 semanas atrás empezamos el estudio del libro de los Filipenses y dijimos en aquella oportunidad que es el libro o la epístola de la gracia de Dios, del gozo. El apóstol Pablo menciona la palabra gozo por lo menos 16 veces en la epístola. Por ejemplo, aquí mismo lo podemos ver en el capítulo 1, en el versículo 25, dice el apóstol: y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré en todos nosotros por vuestro provecho y gozo de la fe. En el 2.2 dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. En el 2.29 tenemos: recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. En el 3.1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Y luego en el 4.4 dice el apóstol: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Entonces el apóstol Pablo, el tema principal o un tema bien fundamental en la epístola es el gozo del Señor. En el primer mensaje hablamos del gozo de orar por los demás. Luego hablamos del entrañable amor de Cristo. Y hoy vamos a hablar del gozo de predicar el Evangelio de Jesús. Y de manera práctica, el gozo de compartir el Evangelio de Jesús. Mire, yo sé que suena imposible que el apóstol Pablo hubiera escrito esta carta desde una cárcel, pero así fue. Desde una cárcel él escribió esta carta. Y que él diga: regocijaos en el Señor siempre, regocijaos. Es como cosa de locos, ¿verdad? Pero no, es una persona que está llena de gozo, es una persona que no se deja llevar por las circunstancias de la vida, es una persona que se deja llevar por lo que Cristo es para él. Entonces, esta situación, por supuesto, era poco deseable y no era tropiezo para Pablo para él poderse gozar de Jesús. Fíjense lo que dice el versículo 18. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en eso me gozo y me gozaré aún. Entonces el apóstol Pablo nos dice 3 cosas en este pasaje. 3 cosas, o por lo menos 3 cosas. Él dice: yo me gozo en predicar el Evangelio porque, a pesar de mis circunstancias, el Evangelio avanza. En el versículo 12 nos dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. El apóstol está diciendo: yo me gozo porque, a pesar de mis circunstancias, el Evangelio avanza. Pablo no permitió que su cancelamiento impidiera gozarse por el Señor, ni que impidiera el progreso del Evangelio. Más bien su encarcelamiento produjo que el Evangelio se esparciera por Roma. Qué manera tan inusual, ¿verdad? Pablo estaba sentado en una casa rentada las 24 horas del día, con turnos de 6 horas, que significa que son 4 turnos al día, y cada uno tenía un soldado distinto. Lo otro es que Pablo estaba encadenado con esos soldados, y los encadenaban, eran como unas esposas, de una mano a otra mano, y esa distancia era como de 18 pulgadas. Imagínate, estaban allí. Entonces Pablo, en vez de enfocarse en sus circunstancias, él se enfoca en lo positivo de sus circunstancias. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio.
O sea que los problemas de Pablo representaron un progreso para el Evangelio. Y quizás esa perspectiva deberíamos tener nosotros también. Porque todas las cosas malas, muchas veces lo vemos como malo y no lo vemos como un progreso para el Evangelio. Pablo, en vez de decir, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ya no las puedo aguantar. En vez de decir, ya no puedo con la depresión que tengo. En vez de decir, ya no puedo con la ansiedad, ya no puedo con el maltrato físico que recibo. Porque Pablo recibió un maltrato físico horrible. No como el Señor Jesús, pero horrible. Le dieron 39 latigazos en su espalda, el hombre naufragó, casi estuvo muerto, lo picó una culebra y para usted de contar. Casi se ahoga en un naufragio. Él no dijo eso, él dijo, las cosas que me han sucedido han ayudado al progreso del Evangelio. Pablo no era un quejón. ¿Es usted un quejón? Amén, hermano, claro que sí. Tenemos que ser sinceros. Entonces, imagínense todas las conversaciones que Pablo pudo tener con esas personas que estaban al lado de él. 4 al día, por lo menos. 4 al día. Entonces, Pablo contaba con todo el tiempo del mundo para cumplir excelentemente el llamado de Dios que tenía en su vida. Y a veces nosotros ni siquiera tenemos tiempo para ofrecerle un tratado a alguien. A veces de pronto no tenemos tiempo, el Espíritu Santo le está diciendo, mira, háblale de Jesús porque ese Señor, porque lo necesita. Y usted, eso es pentecostal. Yo no le voy a hacer caso, Señor, no voy a hablar nada. Hermano, cuando sea así, el diablo no lo va a poner a usted a predicar el Evangelio. El Espíritu Santo lo va a hacer. Háganle caso al Espíritu Santo, hermano. Asegúrese que viene de Dios, por supuesto, ¿no? Aunque aquí vamos a ver que algunas personas intentaron algo de mala gana, pero la palabra estaba siendo predicada. Eso viene después. Entonces el apóstol conocía su prioridad. ¿Cuál es tu prioridad? Amén. Entonces, el apóstol Pablo luego nos habla, y ya creo en el 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y todos los demás. El pretorio originalmente se refería a la tienda de los comandantes de la armada. Luego utilizaron esa palabra para referirse a la residencia de un comandante militar de alto rango. Y finalmente lo utilizaban para referirse a la residencia del gobernador romano en Jerusalén. Y por último, el palacio del gobernador en Cesarea es el llamado el pretorio de Herodes. De ahí la palabra pretorio. Ahora, muchos estarán pensando, bueno, el pretorio que era la cárcel. No, ya les dije lo que era el pretorio. Pero Pablo estaba en una casa rentada, ya eso lo vamos a ver en Hechos. Pablo estaba en una casa rentada. Entonces, Pablo no solamente le predicaba el evangelio a los del pretorio, a los del gobierno, a los soldados, él le predicaba a la gente que lo visitaba. Y eso nos lo dice el libro de los Hechos. En el 28:16 dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase. Pero ya vemos que no son uno, son 4 al día, cada 6 horas. Luego, más adelante, en los versículos 30 al 31 del 28 dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos lo que a él venía. Entonces Pablo no solamente tenía esas 4 personas, tenían todos los que los visitaban. ¿Y qué cree que pasaba cuando se visitaban a Pablo? 20 que debemos hablar de Jesús. Me acuerdo cuando trabajaba yo en Kmart, yo no conocía al Señor todavía, pero eso nunca se me olvida. Viene un señor y yo estaba trabajando en el departamento de hardware. Y un señor me dice,
Yo tengo un buen amigo, mi mejor amigo te quiere conocer. ¿Su mejor amigo me quiere conocer? Sí, su nombre es Jesús. Yo, ¡wow! Y yo ni siquiera era cristiano, nada. Pero eso nunca se me va a olvidar. El hombre no tenía pelos en la lengua. Mi mejor amigo es Jesús y él quiere ser tu mejor amigo también. Sin querer queriendo, yo creo que esa fue la primera vez que escuché a Jesús de esa manera. Entonces, hermano, no desperdicie los momentos para compartir el Evangelio, porque Pablo no lo hizo estando preso, encarcelado con un soldado al lado de él. Si él no tiene excusa, nosotros tampoco debemos tener excusa. Y yo me cuento ahí. Amén. Mire, y esa actitud de Pablo de querer predicar el Evangelio y de tratar bien a la gente era muy conocida, porque fíjense lo que dice ahí la palabra. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que se han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, o conocidas en Cristo. O sea, la gente conocía el ejemplo de Pablo. Y una vida así, ¿cómo no vamos a observar una vida tan impactante como esta? Mira, hasta el más inconverso se da cuenta de lo que estaba haciendo Pablo. En el versículo 13 dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y todos los demás. Lo que venían de afuera. La gente venía a visitarlo. Y no solamente sus amigos, gente que quería escuchar de la palabra de Dios. Okay. Acuérdense que nadie viene a mí a menos que el Padre ¿qué? Los traiga. Aleluya. Mire, la gente podía ver la compasión de Pablo, podía ver su amor, podía ver la vida transformada, podía ver que él estaba inspirando a otros hermanos a ser valientes y a compartir el Evangelio sin temor y sin miedo. Fíjense en el 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pablo estaba inspirando a otros a predicar el Evangelio sin importar sus circunstancias. Si él lo puede hacer, ¿por qué yo no? ¿Por qué usted no? Y ya se lo he dicho 1000 veces. Usted no se tiene que conocer toda la Biblia completa para hablar a alguien de Jesús. No. Tiene que saber el Evangelio. Estudia el libro de los Romanos. Estudia Isaías 53. Estudien los evangelios. Usted no tiene que ser un estudioso, un comentarista bíblico para compartir el evangelio de Jesús. No. Pero tiene que conocer el evangelio como es y como está aquí. No como se lo inventan ahora. Amén. Mire, hermano, cuando usted se inspira por un sermón, o por un hermano en la fe, o por un estudio personal de la palabra, a compartir más el Evangelio, pero eso se queda allí como un solo deseo y nunca podemos ansiar ese deseo, ya Satanás ya no nos agarró, mejor nos puede agarrar. Cuando Dios lo inspira a usted a predicar el Evangelio, predíquelo. No se deje arrebatar por el miedo que le puede inducir Satanás, no se deje arrebatar porque le da pena con su familia. Él compartía el Evangelio con todos, tanto como los que lo visitaban, como con los soldados romanos. Ahora, ¿usted le gustaría ver si sus esfuerzos dieron fruto de salvación? Hay muchos. Pero aquí mismo en el Filipenses, en el 4:21, dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. ¿Quién era ese César? César Augusto. O sea que muchos de esos soldados romanos se convirtieron al Señor. Y a los que salían a la calle, ya eso ya no estaba preso, ya eso estaba por toda Roma. ¿Por qué? Porque Pablo decidió
ser honesto y fiel a la palabra de Dios, la predicó y Dios hizo lo que tenía que hacer después de eso. Su responsabilidad es compartir el Evangelio. Su responsabilidad no es salvar a nadie. El que salva es Dios. Amén. No, que yo espero hasta que me sienta bien. No, usted no se tiene que sentir bien. Pablo, el 95% de las veces no se sentía bien. Y estaba predicando la palabra. ¿Usted sabía que Pablo tenía una enfermedad en los ojos? Bueno, se cree que tenía una enfermedad en los ojos. Porque en la epístola de los Gálatas dice, con grandes letras los escribo. De ahí que se agarran, pero no sabemos cuál era el aguijón, pero unos creen que fue una enfermedad en los ojos. Pero él seguía predicando. Aleluya. Esto es redundante, pero mire, Pablo nos enseña a que Dios puede usar cualquier método en cualquier lugar para avanzar su reino. Y lo vamos a ver. Pablo no inventaba excusas, él aprovechaba las oportunidades para compartir el Evangelio. ¿Estamos haciendo nosotros lo mismo? Pablo decía, yo me gozo en el Evangelio, lo segundo, porque a pesar de que algunos predican con motivos erróneos, el Evangelio avanza de todas maneras. Pablo decía que yo me gozo en el Evangelio porque a pesar de que algunos predican con motivos erróneos, el Evangelio avanza de todas maneras. Versículo 15, parte 1 al 16. ¿Cuáles son algunos ejemplos de esos motivos erróneos? La ganancia deshonesta, que había muchos. El poder o querer dominar a la gente, que ya vemos unos cuantos por allí. Buscar la preeminencia, que eso lo vemos en tercera de Juan 1:9, y ahorita se los leo. Esta gente quería dinero, poder, preeminencia, beneficio personal, ambición egoísta. Usted diría, bueno, esos son unos inconversos. No eran unos inconversos. Eran hermanos de Pablo, eran hermanos de predicación. Él se refiere a predicadores o hermanos de la fe que se oponían a su apostolado porque ellos mismos querían estar en ese puesto que Dios le había otorgado a Dios. Era envidia. Esa era la gente que quería desacreditar, difamar, acusar, criticar, minimizar y deshonrar a Pablo y a la misma vez ellos enaltecerse. El ego de esta gente era gigantesco. Que no soportaban ver a Pablo como un líder, no podían. Yo no sé si a usted le ha pasado eso en las iglesias, pero a mí me ha pasado. Que de pronto la gente le agarra una envidia de que yo hice. Y usted lo que está haciendo es lo que Dios le mandó a hacer. Y son mis mismos hermanos. Por eso que a pesar de que algunos predican con motivo erróneo, el Evangelio avanza. Y Pablo se gozaba por ello. Mire, envidiaban sus dones, sus bendiciones, la manera como él amaba las iglesias, porque más que Pablo, el Señor, como Pablo amaba las iglesias, y de hecho lo dice en una de sus epístolas, nadie amaba las iglesias. Mire, la palabra aquí que se traduce como ambición egoísta, originalmente la palabra era eritia, del griego, que no era una palabra negativa en lo absoluto, significaba simplemente trabajar por un salario, trabajar a cambio de una paga, lo que no tiene ningún problema. O sea, usted trabaja y usted le pagan, ¿sí o no? El problema está que un hombre que trabaja única y exclusivamente por dinero lo hace por un motivo muy egoísta. Solo busca su propio beneficio y no ve nada más, por lo que solo desea obtener ganancias y prestigio para sí mismo. El dinero es la raíz de todos los males, ¿verdad? No, es el amor al dinero. Ya les tiré una conchita y perdieron el examen. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Una conchita de mango. Esta palabra
llegó a utilizarse para referirse a alguien que buscaba un cargo público, que se postulaba para un cargo que hacía campaña electoral. Entonces, eso es lo que estaban buscando esos hombres. Tenían el motivo erróneo, pero el evangelio era el evangelio. Esta palabra llegó a describir a un hombre que dedicaba todo su tiempo a promocionarse, que es exactamente lo que hacen los políticos, ¿sí o no? Se autopromocionan ellos mismos. Entonces, esta palabra llegó a describir a una persona ambiciosa, un espíritu competitivo que busca ascender a toda costa sin importarle cómo lo logra ni quién perjudica en el proceso. Por eso es que Pablo la usa aquí. Porque era para ellos mismos, era para sus propias ganancias. Y eso es lo que llevó a estos hombres a hacer lo que tenían que hacer. Voy a predicar, pero porque yo quiero ser el mejor pastor, porque yo quiero que mi iglesia tenga 1.000 millones de personas. Y ese es el error, es erróneo. Si usted quiere ser pastor para hacerse cargo, entonces búsquese otro trabajo, para hacerse rico, perdón. Mire, ¿y no le parece a usted triste que sus peores enemigos están dentro de la iglesia? Triste. Porque estábamos dentro de la iglesia o eran compañeros de otras iglesias. Eran hermanos en Cristo. Pero estaban atacando a Pablo porque ellos querían esa posición. Pablo dice lo que le venía estaba hablando. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los que anuncian a Cristo en el 16, por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Mire, en Gálatas, ahí Pablo sí tenía razón de decir a alguien que no estaba predicando lo que era. Porque fíjese lo que dice. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente de que os hemos anunciado, sea anatema. Allí sí Pablo le tuvo que decir algo. Allí sí se tuvo que defender, porque estaban predicando un evangelio que no era. Mire, y Pablo se defiende en otro lado también. En 2 Corintios, esa carta la escribió para defender su apostolado. Pero yo creo que esa es la única parte en la Biblia donde Pablo, o en el Nuevo Testamento, se defiende. Porque él decía, ¿para qué me voy a defender? Dice, si el evangelio está siendo predicado, yo soy secundario. Él es lo primordial. Eso lo vimos hace 2 semanas atrás. Yo escribí aquí, el ego es una cosa extremadamente mala. La persona enfocada en sí misma busca su propio beneficio en vez del beneficio de los demás. Diótrefes, ya se lo había comentado, es un ejemplo. 3 de Juan 1. Os he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere a recordar las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Cuántos Diótrefes ha conocido usted? Yo he conocido varios. Pero ¿sabe qué? Yo me mantengo fuera de su canal. Amén. Estos hombres no estaban satisfechos con el hecho de que Pablo estaba en prisión. Fíjense lo que dice. Ellos querían añadir aflicción a sus prisiones. O sea, las querían poner peor.
Querían destruir su testimonio, querían destruir su vida llena de éxitos predicando el Evangelio. En el 16 dice, los mismos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Ellos no estaban contentos de que Pablo estaba en la cárcel, no. Vamos a hablar mal de él y vamos a poner su reputación por debajo porque nosotros queremos donde él quiere estar, donde él está. Nosotros queremos lo que Dios le dio. Y eso es envidia. ¿Y Dios bendice la envidia? No. Negativo o positivo. Pablo estaba convencido que el mensaje del Evangelio era más importante que su mensajero. ¿Usted entendió eso? El mensaje es más importante que el mensajero. Por lo tanto, si el mensaje se mantiene intacto, si el mensaje se mantiene no adulterado, el mensaje era Cristo exaltado, los motivos detrás del mensajero no son relevantes. Si Cristo está siendo exaltado y predicado como está aquí. Aleluya. Pablo no perdía su tiempo tratando de defender a su persona, ya se lo dije ya. Aunque él defiende su apostolado, pero sí tomaba su tiempo para defender el Evangelio cuando querían tergiversar su mensaje, como en los Gálatas. No prediqué un Evangelio diferente de lo que yo les he predicado. Aleluya. Esta epístola está buena, ¿verdad? No solamente yo soy el único que... Y finalmente Pablo dice, yo me gozo del Evangelio porque otros predican el Evangelio por el verdadero motivo. Yo me gozo del Evangelio porque otros predican el Evangelio por el verdadero motivo. Versículo 17. Pero a los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto por la defensa del Evangelio. Una verdadera y genuina predicación del Evangelio siempre va a ser guiada por el amor. Cuando usted predica el Evangelio, usted dice la verdad. Porque si usted dice la mentira, entonces eso no es Evangelio nada. Si usted predica el Evangelio para hacerle a las personas sentir bien, eso no es Evangelio. Dígale, te vas a ir para el infierno si tú no recibes a Jesús. ¿Se acuerdan de Pablo? Él empieza con las malas noticias y después empieza con las buenas. Hermano, si el Evangelio no tiene el infierno, no es Evangelio. No nos pongamos como las iglesias que le llaman, no me acuerdo, que vamos a hacerlo sentir bien mejor y después, se me olvida. Vamos, que se sientan mejor y después le explicamos el Evangelio. No, diga el Evangelio de verdad, porque para qué quieren una cabra aquí. Predica el Evangelio y el que cree va a venir. Bueno, el que no cree también. Usted sabe que la iglesia es llena de cabras y ovejas juntitas, ¿sí o no? La iglesia en realidad somos los que creemos, pero en el edificio físico hay cabras y hay ovejas. Disculpe, que el pastor se me salió ahí. El corazón del pastor se me salió ahí. Bueno, no sé si debe decir disculpas o no, pero... El versículo 15 nos dice, esto lo hacen por buena voluntad. Y el versículo 17, esto nos dice, esto lo hacen por amor. Esto implica que quienes predican a Cristo por envidia y contienda ciertamente no se caracterizan por el amor. Entonces, ¿está de acuerdo usted conmigo que el elemento más esencial del ministerio es el amor? Porque ¿qué hizo Dios cuando nos amó a nosotros? Juan 3:16. Ajá. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 13, del 1 al 3? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve.
El elemento predominante del Evangelio es el amor. Ahora, si eso es así, porque entonces los que predican a Cristo por amor, predican a Cristo por amor de quién? Aquí en la carta específicamente es por amor de Pablo. Eso es lo que quiere estar diciendo, lo que quiere decir. Sentían un profundo afecto por él, se preocupaban por él y lo amaban. Pero el amor que usted tiene que sentir por la gente que no conoce, tiene que ser un amor el de agape. El amor sacrificial, el más grande amor. Porque si usted no ama las almas perdidas, usted no va a tener el corazón para predicar el Evangelio. Mi esposa a cada rato me pregunta, ¿a ti no te da cosita en el corazón que tus hermanos se lo necesitan? Pero hermana, a veces cuando le predicamos a la familia, hay un momento que usted o para de hablar o sigue hablando y destruye esa relación. Y eso me lo enseñaron bien rapidito en el seminario. Cuando tú empiezas a tener problemas con tu familia, para. Que Dios va a poner a otro en medio de esta. Si son de Dios, Dios va a poner a otro allí. Amén. Porque ya usted hizo su trabajo, pero si usted sigue, usted no va a tener más familia. Y Dios no nos mandó a eso. Deje que otro haga el trabajo y haga el trabajo del Evangelio. Porque ya usted ya lo intentó y no pudo. Eso significa que Dios no lo había puesto a usted en medio de ellos porque iba a ser a otra persona que le iba a traer al Evangelio. ¿Usted no sabe cuántas personas Dios me envió a mí? Unas cuantas. Pero una. Y casualmente era un músico. Dios sabe lo que hace. Aleluya. Luego Pablo dice, sabiendo que ha sido designado para la defensa del Evangelio. Estas personas que amaban a Pablo sabían que él estaba en la prisión por defender el Evangelio y ellos entendían que este era un lugar estratégico donde Dios lo había colocado para predicar el mismo Evangelio. Pablo estaba allí estratégicamente, hermano. Imagínense que desde una cárcel el Evangelio se expandió por Roma. ¿Pero por cómo? Porque los soldados empezaron a hablar de él. De Cristo, y se expandió por Roma. Aleluya. La palabra aquí he sido designado en un término militar que significa he sido puesto. Se usa para describir a un soldado de guardia. Él estaba de guardia puesto por Dios para defender el Evangelio como un soldado romano estaba de guardia encarcelado con él. Dios lo puso de guardia. ¿Está usted de guardia? ¿Estoy yo de guardia? Como Moody, que él le prometió a Dios, Señor, yo lo voy a predicar al Evangelio por lo menos a una persona día tras día hasta que yo me muera. Una vez estaba acostado con su esposa y de pronto se despertó. Mi amor, no le prediqué a nadie. El tipo se vistió, se fue para abajo y le predicó el Evangelio a un pordiosero que estaba por ahí por su casa. Y después se fue a dormir. Ojalá yo fuera como Moody. Ni le llego ni así. La palabra también puede significar destinado. Es como si Pablo estuviera diciendo, ¿saben que he sido destinado a estar de guardia para la defensa del Evangelio? Estos hermanos estaban convencidos de que Pablo estaba donde estaba no por ser fiel, sino por ser infiel, sino por ser fiel. Pablo estaba donde estaba no porque fracasó, sino porque tuvo éxito. Pablo estaba donde estaba porque no estuviera fuera de la voluntad de Dios, sino para que estuviera dentro de la voluntad de Dios.
Pablo fue puesto estratégicamente en una casa rentada que servía como su cárcel privada para la defensa del evangelio. Y Dios lo puso allí estratégicamente. De pronto, su peor humana posición es la estrategia que está utilizando Dios para predicar el evangelio a través de usted. De pronto esa estrategia no incluye sentirse bien. De pronto esa estrategia significa que cada día, cada segundo y cada minuto de su vida usted va a tener que seguir y seguir y seguir, porque Dios quiere que predique el evangelio a pesar de cómo usted se siente. He sido puesto estratégicamente por Dios en este pueblo. ¿Está usted siendo estratégicamente establecido por Dios en este pueblo? Usted no lo sabe. Él lo sabe. ¿Usted le ha pedido a Dios por qué le trajo usted a Bloomington Normal? ¿Le ha preguntado eso a Dios? De pronto usted cree que vino por un trabajo nada más. Pero de pronto es otra cosa. Eso a mí. Lo mismito me pasó a mí. Yo creía que venía a trabajar y a tocar el piano. 10 años más tarde, predicando el evangelio. ¿No cree usted que Dios lo puede poner en un lugar estratégicamente? Claro que sí. Claro que sí. Cuando Dios nos mueve, Él nos mueve con un propósito y un plan estratégico. Él no es un Dios de desorden que hace su voluntad a la ligera. Él es un Dios de orden que ejecuta su voluntad estratégicamente en cada una de sus vidas. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos las gracias, Señor. Gracias porque tú eres tú eres un Dios increíblemente santo. Tú eres un Dios increíblemente grande, increíblemente poderoso, increíblemente amoroso, increíblemente maravilloso. Gracias, Padre, por ser el Dios tan grande que tú eres, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a todos nosotros a entender, Señor, el lugar estratégico en el cual tú nos has puesto en esta vida, Señor. Para que nuestra perspectiva cambie, Señor, y para que nosotros podamos avanzar el reino. Porque esa es tu misión, esa es nuestra misión, Señor. Eso es lo que tú quieres que nosotros hagamos. Permite que a pesar de todo, a pesar de cómo nos sentimos, a pesar de nuestras enfermedades, a pesar de nuestros problemas familiares, Señor, que nosotros de esta boca impura salgan palabras puras porque vienen de tu corazón, Señor, vienen de tu palabra. Como el profeta Isaías, Señor, que tú le dijiste, heme aquí, envíame a mí, Señor, y tú le quemaste los labios, Señor, y empezó a predicar tu palabra porque es pura, pura y perfecta. Permite, Señor, que esa palabra salga como el Evangelio de Jesucristo, Señor. Y que llegue hasta lo más recóndito de este mundo, Señor. Y que tú nos puedas utilizar para que ese Evangelio pueda avanzar. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.